Voy a plantear el pensamiento de Hume, tomando del texto el Tratado sobre la Naturaleza Humana, la parte 3, donde él habla de la voluntad y las pasiones. Parto diciendo que es un itinerario filosófico que él tiene para explicarnos conceptos como la libertad, la voluntad, digamos también la autonomía, moral, la emoción. Y nos damos cuenta en esta sesión 1 que él sobre todo plantea algo interesante que es sobre la libertad y la necesidad. Eh, Temas fundamentales de este apartado. Y además de estos temas, también es fundamental las pasiones, la voluntad, la libertad y la misma necesidad. Es fundamental tener en cuenta, dentro del pensamiento de Hume, es fundamental tener en cuenta lo siguiente, donde se estructura pues en esta parte de este libro, y es, aquí él nos habla de las pasiones, la voluntad y la libertad y la necesidad. Son elementos, digámoslo así, son parte esencial del ser humano, las pasiones, la voluntad, la libertad, la necesidad, las cuales se deben de pensar, y muchas de ellas se piensan más desde la parte emocional. Pero él las plantea desde las pasiones. Para él las pasiones son el motor de la acción de las ideas. Esas ideas nacen desde un principio de libertad, nacen desde la parte emotiva, y esas pasiones pueden ser directas o pueden ser indirectas. Miremos ahí donde dice las razones, las esclavas de las pasiones. Allí tengo en esa diapositiva varios numerales, el 415, el 419 y el 415 y el 419. Ellos nos hablan sobre esta parte que, que nos plantea Hume, que dice, dado que la razón no puede nunca producir una acción o dar un origen a la abolición. Es decir, la razón nunca puede mandar a la voluntad, la razón no puede llegar, según él, a tomar decisiones de decir, actúo o no actúo. Es desde la experiencia que el ser humano toma esas decisiones. Teniendo presente eso esa parte de las pasiones, que él las clasifica como directas e indirectas, él las directas las relaciona con lo bueno y lo malo. Eso bueno y eso malo está determinado por el objeto. Y las indirectas son el dolor, el placer, el bien, el mal. Son, digámoslo así, combinaciones con otras cualidades. Para Hume, las pasiones dependen del emotivismo, porque ellas son las que guían la conducta humana. Ellas son las encargadas de guiar el comportamiento humano, no la razón. Se opone a una visión negativa de las pasiones. Es el mundo emotivo el que orienta nuestras emociones, nuestras acciones, perdón. La razón es sierva de las pasiones. Pero ahí le nace una pregunta a uno. Entonces, ¿qué es la pasión? ¿O qué es la razón? ¿O la razón es una pasión o la pasión es una razón? Me queda esa inquietud. Hume distingue entre pasiones serenas y pasiones violentas. Los sentimientos estéticos y morales forman parte de las pasiones serenas. Los sentimientos como el amor, el odio, la tristeza, la alegría, el orgullo y la humildad forman parte de las pasiones violentas. Esto que acabamos de plantear, que son las pasiones violentas, las pasiones serenas, nos llevan a algo interesante, que es qué papel juega la voluntad o qué papel juega la razón. La razón es, en un sentido estricto,
es el discernimiento de la verdad y la falsedad. No pueden nunca por sí misma crear un motivo para voluntad. La razón no puede crear motivos para orar. Puede tener influencia alguna, sino en cuanto afecte a alguna pasión o a alguna afección. Y la razón dentro de las pasiones la considera como un instinto. Ojo, aquí hay algo interesante. La pasión dentro de este planteamiento de Hume, a la pasión la considera, perdón, a la pasión como un instinto, como una tendencia psicológica que pase de una percepción a otra. Entonces la razón es una pasión apacible y reflexiva. Adopta una visión distinta y comprensiva del sujeto e impulsa a la voluntad sin promover ninguna emoción perceptible. Ahí vuelve y juega las imágenes, la percepción, que es algo fundamental. Por eso para él el hombre es un ser racional que siempre está en busca de la felicidad. Y esa búsqueda siempre está desde el punto de vista, digámoslo así, como una lucha entre lo que es bueno, lo que es malo, entre lo que piensa, entre lo que siente, en la manera como actúa, en la forma como piensa, en la forma como habla. Todo eso tiene que ver con esa parte. Y esto de las pasiones le genera al hombre necesidades. Y la necesidad juega algo fundamental en el ser humano, porque de acuerdo a la pasión, surge la necesidad. Pero para aceptar lo bueno, lo malo, o para aceptar una necesidad, es fundamental la libertad. Y él plantea en la libertad tres elementos fundamentales. Dice, hay que tener conciencia de las cosas, hay que tener conciencia de las realidades, hay que tener conciencia de nuestra voluntad, de nuestra forma de pensar, nuestra forma de orar. Y hay que tener conciencia de la necesidad de acción, porque es fundamental conocer los objetos procedentes que nos llevan a actuar de X o Y manera por necesidad. Y es fundamental tener en cuenta que esta doctrina de la necesidad no es solo inocente, sino que también es incluso muy provechosa para la religión y para la moralidad. Eso es fundamental tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Mire que él aquí, miremos, perdón, aquí, que él dice, la necesidad ha sido admitida como perteneciente a la voluntad del hombre. ¿La necesidad será voluntad de nosotros? ¿Será que nosotros nos creamos nuestras propias necesidades? ¿Será que al hombre le gustará por necesidad vivir mal? ¿Será que al hombre le gustará por necesidad o vivir mejor o vivir bien? Esas son preguntas que le surgen a uno, interrogantes que le nacen a uno y que le van quedando a uno en esta parte, ¿no? Que van quedando latentes, digámoslo así. Tengamos en cuenta algo, que la necesidad proviene de la uniformidad. Esto es la palabra uniformidad que viene propuesta de la moral utilitarista, ¿no? Lo útil. Y cuando uno lo buscan por una utilidad, por un servicio, lo uniforman, le dan una uniformidad, perdón. Esto se observa en los fenómenos de la naturaleza, donde siempre están primeras las realidades similares y el papel de la mente radica en inferir cómo aprecian la necesidad de estar, digamos así, digámoslo así, distantes del fenómeno, distantes de la realidad. Tengamos en cuenta que aquí hay algo fundamental, ¿no? Dentro de la necesidad juega un papel importante la voluntad. La acción de voluntad, producción de mi acción libre y consciente, no es fruto ni de una ni de la otra. O sea, no es ni obra de la pasión ni obra de la razón, sino una interacción de ambas. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Para ir finalizando, tengamos en cuenta que el hombre es un ser racional, que está en busca de la felicidad, que espera alcanzar mediante la gratificación
de alguna pasión o sentimiento. Rara vez actúa, habla o piensa sin una finalidad o intención. Siempre el hombre en su obrar lo hace con una finalidad, con una intencionalidad, siempre. Y eso lo plantea muy claro, pues, Hume, ¿no? Y esa intencionalidad siempre está impregnada de la libertad. Y esa libertad está impregnada de la voluntad. Y la libertad y la voluntad siempre no están impregnadas de enfocarse hacia una necesidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente, aquí es fundamental de la parte fundamental de las pasiones, ¿no? Y también la parte fundamental de las decisiones. Así de una manera muy somera, pues uno toca estos tratados de ética de Hume. Son interesantes, pero hay que maciarlos bastante, hay que maciarlos mucho porque son conceptos que no se puede entender de buena a primera, también teniendo en cuenta pues que el planteamiento filosófico de Hume se basa mucho en las imágenes, las percepciones, las emociones, y así también él ve todo esto de la voluntad, la pasión, la necesidad, la libertad, lo ve como imágenes y percepciones, pero fundamental la experiencia. La, la moral es producto de la experiencia, por ahí su emotividad, no lo contrario. Les agradezco mucho por haber estado presente, muchas gracias por escucharme. Hasta una próxima charla o una próxima invitación a escucharnos sobre ética.